¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Retratos de Ciudad. Luciano Próspero y yo, como siempre, los saludamos. Hoy tenemos una cita con la música popular, porque vamos a hablar de don Jerónimo Julio Sayone. En realidad, nos dice su familia, todos lo conocían como don Julio Sayone. Un hombre que vino desde Rosario, que se instaló aquí en Rafaela, aquí crió a su familia, una familia absolutamente de músicos, esa profesión y tradición que heredaron sus dos hijos que han aceptado hacer este programa con nosotros, así que se los agradecemos mucho a ellos y a todos los que nos ayudaron para contar esta historia. Desde que yo conocí a mi padre, yo conocí la música. Le exigía que la música había que aprenderla bien o no aprenderla. Jerónimo Julio Sayone nació en Rosario el 9 de septiembre de 1905. Tenía solo 5 años cuando comenzó sus estudios de piano en el Conservatorio Fracassi, donde en 1923 obtuvo su título de profesor. Puedo contar varias anécdotas de él que nos contaba a nosotros o a otra gente, y uno, como era chico, estaba siempre en silencio ahí escuchando, y hay algunas cosas que a uno le quedó grabado y no la olvidamos nunca. Como por ejemplo que él, de muy jovencito, como nació en Rosario, trabajó ya con orquestas, todo, en la ciudad de Rosario. Y en la época de que el cine era mudo, las películas eran mudas, cerca de la pantalla, adelante, había un piano y él tenía que sonorizar las películas. Entonces, a veces la curiosidad de uno o del resto de la familia, que le preguntábamos, ¿y qué era eso de sonorizar con un piano? Bueno, y nos iba explicando que, por ejemplo, un galope de caballo hacía... La cosa era ponerle un poquito de sonido para que no quedara tan silenciosa la película, tan muda como era. Entonces a mí ya me interesaba saber por ahí los tiros en las películas de cowboy, y contaba que tenía primero un arma con balas de fogueo, después eso lo prohibieron porque llenaba de humo la sala, entonces los tiros lo hacía golpeando una tabla en el piso, parecía ese ruido con toda la sala en silencio, parecían tiros. Si alguien rompía el vidrio de una ventana, de una puerta para saltar, tenía un balde lleno de vidrios y otro vacío y los pasaba de un balde a otro. Todas historias que a veces él en una de esas no se las contó a nadie, pero en las reuniones familiares o porque nosotros le preguntábamos, sí las contaba. Y me gustaba mucho de chico escuchar eso. Tempranamente, a los 15 años, ya surgía a la vida profesional como pianista de la orquesta de Abel Vedrune, en la que permaneció durante 5 años. Lo solicitaban desde confiterías y salones bailables, y hasta integró una orquesta de 12 profesores que se formó para agasajar al príncipe de Saboya con música clásica. Él comenzó a estudiar de chico con un maestro italiano que fue muy exigente. ¿Cómo será que si no tenía piano propio no le enseñaba? Tenía que tener el piano en la casa. Él contaba cosas como que a los 8 años dio su primer concierto en Rosario. Con Rosario yo tengo recuerdos que estuvo en la orquesta de un músico muy famoso, Abel Vedrune. Él fue el pianista, y después la hija de Vedrune tuvo oportunidad, era cantante, de ir contratada a Europa, y en Rosario había 2 pianistas que podían acompañar a ella. Él siempre lo contaba. Y bueno, le pidió a papá si quería irse juntos a Europa
para acompañarla en piano y no pudo, no quiso, dijo que no. Entonces se fue con el otro pianista. Eso que le decíamos nosotros, ¿cómo no fuiste? Bueno. Como solista, actuó en los actos de inauguración de Radio LT3 de Rosario. En 1925 decide probar su suerte en Buenos Aires. Llega a actuar en famosas agrupaciones como la de Francisco Canaro y Anselmo Aieta. Pero una circunstancia fortuita lo trajo a Rafaela. Unos dicen que vino para ver las famosas 500 millas. Otros estiman que lo había llamado Miguel Zeta porque necesitaba un pianista. Lo cierto es que llegó y ya no se fue. Vino Rafaela en el año 28, creo, atraído por las carreras de las 500 millas, por el aspecto automovilístico. Y bueno, le gustó mucho, tal vez así que ya pensó en radicarse acá, y así lo hizo, empezando enseguida con la música. Tenía sucursal del Conservatorio Fracassi de Buenos Aires, el director era Salvador Fracassi del Carril, así que comenzó como sucursal del Conservatorio Fracassi. Él había estudiado con el maestro José Buena, que era italiano, en Rosario, donde había nacido. Estaba en calle San Luis 663, un excelente profesor que venía a tomar los exámenes a los alumnos de él, y iban también por todo el país. Como dijo Julito, en muchas circunstancias tuvo que ir a examinar él a muchas localidades y provincias del norte, sobre todo, incluso Paraguay, Misiones. Un hermano de él que vivía en Huerta Grande también fue pianista, sabía tocar por la zona, iba a los hoteles, pero no se dedicó tan profundamente como se había dedicado mi padre. A mi abuelo no lo conocí, sé que fue un navegante, un marino, según contaba mi padre, pero murió antes de que yo naciera. En Rafaela, Jerónimo Sayone desplegó una intensa actividad. Integró conjuntos, dirigió orquestas y cumplió giras junto a destacados colegas del momento. Fue también formador de músicos desde la filial del Conservatorio Fracassi y luego desde el Instituto Musical Sayone. Hizo docencia además en esa especialidad en el Colegio San José, en el Colegio Nacional y en la Escuela Nacional de Comercio. Muy formal, nosotros lo respetábamos mucho. Aparte a mí me gustaba la música y bueno, yo era, como se decía antes, aplicada, se decía aplicada en la escuela, pero también estudiaba las lecciones de piano, porque estudiaba piano acá en el conservatorio. Pero yo quería contar que aparte era un conservatorio, uno de los más numerosos de Rafaela, porque creo que había otros, pero él tenía muchísimos alumnos. Y yo quería contar que mi niñez yo la pasé en Humberto, y hasta que empecé el secundario, por problemas de mi papá, que estaba trasladado por el Banco Provincia, era empleado del Banco Provincia, y vivimos 12 años en Humberto. Cuando yo ahí, mi papá quería que alguna de sus hijas, que somos 3 hermanas, estudie música. Y como no tuvo el varón, no se le ocurrió mejor idea que estudie guitarra, que a mí no me gustaba mucho. Pero venía el profesor acá, y soy la que más me gustaba la música, y siempre cantaba y bailaba, y él se dio cuenta que yo tenía oído para la música. Pero estudié poco tiempo con el profesor. A los 12 años, cuando vengo a Rafaela y que ya empiezo el secundario,
ahí él, en la casa de mi abuela, está el piano. Y una hermana de mi padre ya era profesora de piano. Al estar el piano, empecé yo a tocar y mi papá dijo, bueno, te inscribís en un conservatorio que era del Don Julio. Así que yo religiosamente 2 veces por semana iba a aprender desde el primer año de música con teoría, solfeo, se estudiaba todo, la teoría y la música. Y bueno, cumplía. Después de la escuela comercial, que yo fui a la escuela comercial, 2 veces por semana, casi de noche, iba a dar las lecciones al conservatorio del Don Julio. ¿Dónde estaba ubicado? Estaba ubicado en Boulevard Hipólito Yrigoyen y Eduardo Oliver. Esa casa no me la olvido porque tenía, bueno, era su casa, pero él estaba llena de instrumentos. Y bueno, nos encontrábamos todos los chicos de distintas edades porque había también otros instrumentos que aprendían. Contrajo enlace con Anita Giraudo y fue padre de 2 hijos, Walter y Julio César. Ambos continúan con la trayectoria musical. Del cielo azul bajaste tú, ángel de amor, reverberante de pasión, amor y fe. Tornas en flor los días tristes que viví, mi corazón palpitará siempre por ti. Amor que ambicioné con tanto frenesí, tu alma noble dice bien, cuánta riqueza encierra allí. Recuerdo que ayer besabas con pasión, diciéndome, ¿no ves? Tuyo es mi corazón. Sueño de amor, todo esplendor, al despertar de tan dulce ilusión, fue tu mirar que inspiró esta canción. Quiero evocar tus besos dulces como miel, quiero pensar que entre tus brazos vuelvo a estar y al dulce son de esta canción, muy junto a ti, besándote, jurándonos eterno amor. Tiene varias composiciones. La que a nosotros lo tenemos en el corazón es este vals que le dedicó a nuestra madre. Dedicado cariñosamente a mi esposa Cándida Rosanita Giraudo y a sus hijos Walter y Julio César. Bueno, después, pero se le dedicó a ella cuando estaban de novios. Yo tengo muy gratos recuerdos de él como papá, porque desde chico siempre me guió al ver que a mí me gustaba la música, no me obligó, él me enseñó y él me guió. Además, siempre fue un papá que me ayudó en todo, estaba conmigo, yo podía confiar en él, contar con él, y bueno, y toda esa vorágine siempre del mundo musical, él con sus orquestas ensayaba en casa, yo me quedaba al lado de él hasta las 12 de la noche o más que duraba el ensayo, siempre viéndolos a él, a sus músicos, ensayando, y todo eso fue entrando muy profundo y pesó mucho en mí para que después, ya siendo más grande, eso me ayudó a convertirme en querer ser músico como él, o al menos seguir sus pasos y dedicarme a esto y no a otra cosa. Muy exigente, como Julito contó algunas cosas. Yo también me acuerdo de que si no habíamos estudiado piano, mamá decía que no nos dejaba ir al cine. Yo también para ir a la matinée el domingo. Así que, bueno,
eso uno un poco se rebelaba porque a veces prefería uno ir a jugar al campito a la vuelta, a la pelota y, ¿no es cierto?, al fútbol, pero después uno va comprendiendo, ¿no? Como no le dediqué más, a lo mejor podía haber logrado más, bueno, pero si uno puede hacerlo después, siempre se puede. Alguna vez yo dije, los sonidos llegaron a mí antes que las voces, porque yo creo que antes de nacer ya desde el vientre de mi madre yo ya los captaba, me parece, porque me acuerdo que cuando venían los alumnos temprano a estudiar, yo estaba justamente en el ambiente donde después iban a estar los alumnos, así que, y venían temprano, entonces yo me iba a la cama de papá y mamá que estaban levantados, y yo ya empezaba a escuchar, no sé, de ahí las primeras lecciones que hacían los alumnos, y entonces ya también fui cultivando mi oído. Yo estaba obligado a estudiar el piano todos los días. Un domingo, después de haber ido a misa a la mañana, me iba a la agencia de Guevara a comprar el Pato Donald para leerlo, y después de almuerzo me iba siempre con mis amiguitos al cine, al matiné. No por las películas, sino por el episodio que daban de Superman o de quien sea, que siempre nos dejaban colgadito para el domingo que viene con algo que iba a pasar. Ese domingo, que siempre me acuerdo, cuando le voy a pedir la plata a mi padre para ir al cine, él me pregunta, ¿hoy estudiaste piano? No, le digo, es domingo. Ah, ¿y porque es domingo no comés? Bueno, estudio a la vuelta cuando vengo del cine. No, a la vuelta vas a estar cansado, tendrías que haber estudiado antes. No hubo forma de que me dejara ir. Pataleé, lloré, me tiré al suelo, me agarré de las polleras de mi mamá. No me dejó ir al cine. Bueno, ahí aprendí la lección que los días domingos también tenía que estudiar piano. Bueno, te quería decir de que yo estudié música más o menos en los años 52, 53, no recuerdo muy bien, con el profesor de música don Julio Sayone. En esos años venía a mi pueblo, pasaba por Coronel Fraga, donde yo vivo. Él pasaba para la localidad de Ramona, que tenía otros alumnos que fueron músicos, grandes músicos en el acordeón, como Oreste Rosoto, Antoñito Marcía, que tocó con Brunelli. Oreste Rosoto fue músico de Heraldo Bocio. Y estudié con él, más o menos, vuelvo a repetir, en esa época, en el año 52, 53. Ya en los años más adelante, yo tenía 19 años, formé un grupo musical, ya recibido, con el maestro Sayone, y estoy todavía ahora con la música, con el acordeón, junto con uno de sus hijos que también se llama Julio. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Oreste Rosoto, acordeonista. Estoy viviendo en la ciudad de Córdoba hace más de 60 años, pero tengo que contar mis vivencias desde que era chico. Yo fui alumno del gran profesor Julio Sayone. Tenía muchos deseos de tocar el acordeón, pero bueno, había algunos problemas económicos y mi papá no me dejaba que empezara a estudiar, porque no por lo oneroso del estudio, porque en realidad era fácil estudiar y no era costoso, pero mi papá pensaba que tenía que comprarme el acordeón. Y ahí estaba el problema. Y tenía un amigo en Ramona, yo vivía en Ramona cuando era chico, y tenía un amigo que estudiaba piano con el profesor Julio Sayone, el amigo Reinaldo Rubioli, que fue gran pianista. Entonces, y ellos me incentivaban, decirle, viene el profesor que viene cada 15 días. Y yo le miraba siempre cuando llegaba el profesor, que venía con un Ford Ta,
y lo miraba, ahí viene el profesor, ahí viene el profesor, hasta que un día tenía que venir el profesor a Ramona. Y bueno, y mi papá no me daba el sí, para que yo fuera a avisarle a Reinaldo que le dijera al profesor que viniera a mi casa. Y yo me puse a llorar. Y entonces, bueno, se ve que lo conmovía mi papá, y al ratito me dice, bueno, anda a casa de Reinaldo y decirle que venga el profesor a hablar conmigo. Así que agarré la bicicleta y me fui disparando a la casa de Reinaldo y le dije, decirle al profesor que venga a hablar con mi papá. Sí, bueno. Bueno, y me fui a casa y como a las 2 horas llegó el profesor Julio Sayón en mi casa y él lo conocimos. Y entonces estuvimos hablando con mi papá, profesor, y yo también estaba presente. Y mi papá le ponía peros al profesor, le decía, pero ¿y si no aprende? ¿Y si yo no puedo gastar mucho? Y siempre dijo una frase muy recordatoria el profesor Julio Sayón, me dice, pero este chico tiene toda la vida por delante. Usted sabe lo que le puede prohibir, a lo mejor puede ser un gran músico, dice. Y entonces, y bueno, vamos a empezar. Y el 19 de marzo de 1943 di la primera clase con mi gran profesor Julio Sayón. Y bueno, al principio fue un poquito duro porque yo, bueno, no era muy lúcido para eso, pero bueno, era muy didáctico el profesor Julio Sayón. Me supo llevar hasta encaminarme. Y luego estudié 5 años con el profesor Julio Sayón. Estoy muy contento de haberlo conocido. Me dio muy buenos principios para que yo luego pudiera desarrollarme como acordeonista, porque siempre aparecen métodos nuevos, sistemas nuevos, músicos que uno puede escuchar, y ahí depende la evolución de cada uno, ¿no es cierto? Entonces estoy muy agradecido al profesor Julio Sayón y me adhiero plenamente a este homenaje que él bien se lo merece. También les mando un abrazo muy grande a sus hijos, a Walter, el Chiche, y a Julito, Julio, ellos y sus respectivas familias. Les mando un abrazo a ellos y les deseo lo mejor y el mejor de los recuerdos. Estoy muy contento de haber dicho estas palabras y elogiar y justificar la actitud del profesor Julio Sayón, de quien nunca me olvido. Don Julio era un hombre excelente. Venía a mi pueblo a enseñarme en aquel tiempo con un auto Forá, modelo 29, color verde. Pasaba por Fraga y se iba a Ramona. Como ya te dije, a enseñarle a los demás alumnos, ¿no? Que fueron grandes músicos. Un profesor muy serio, muy, muy exigente, y cuando, bueno, por supuesto cuando teníamos que estudiar en la casa, a mí me venía bárbaro porque tenía el piano de mi abuela, en la casa de mi abuela, así que yo estudiaba, no era fácil tener el piano en la casa. Y bueno, y sí, era muy exigente, nos poníamos un poco nerviosas cuando llegaba el fin de año y venía el profesor a tomarnos el examen, que venía desde Rosario. Lo recuerdo prácticamente desde el año 57 que lo conocí hasta el año 61 que lo tuve de maestro y profesor. Y una de las anécdotas que puedo contar son las que cuando nos tomamos una lección, cuando nosotros seguíamos y él nos paraba con un lápiz dándonos en las manos. Era exigente. Muy exigente, pero muy comprensivo también. Y nos ayudaba mucho. A través de los años lo fuimos conociendo, pero 5 años que hizo de profesor mío, creo que ya...
Y eso que veníamos de Ramona para... Yo no era de acá, era de Ramona a Rafaela. El profesor de Rosario venía a tomarnos los exámenes anuales. Entonces nos preparábamos un tema y bueno, veníamos, yo tengo fotos donde nos poníamos re nerviosas cuando tomábamos el examen. Y bueno, y yo también no tuve el problema de comprar los libros de música. No tuve el problema, porque los tenía mi tía, que era la hermana de mi papá. Bueno, siempre fueron los mismos libros de principio de música, bueno. Y como usé todos esos libros, pero después de muchos años tuve que prestarle esos libros, se los regalé a un sobrino mío, que en este momento es nada y menos que el director de la Orquesta Municipal de Tango de acá, de Rafaela, que se llama Claudio Duverne. Ese es mi sobrino que dijo, yo voy a ser músico y así siguió y ahora es un gran profesor. Así que esos libros, mirá el camino que hicieron desde el año, te digo, antes del 40, y él empezó con esos libros que yo se los di para seguir, que le encantaba el piano. Creó un programa para el estudio del acordeón a piano que se utilizó en todo el país. Fue autor de numerosos temas, actuó como jurado en concursos de folclore, figura en el Manual de Cultura Musical de Salvador Fracassi del Carril. Dilatada y reconocida fue su trayectoria. Junto con sus amigos y colegas Mario Platini y Héctor Mastrandrea, decidió la creación del Círculo Musical, aunque, paradójicamente, no integró su primera comisión directiva. Pero pocos años más tarde, en una asamblea de autoridades, asumiría la presidencia en 1950. Y no solo eso, sino también trabajó en la parte de reparaciones. Durante muchos años hacían las afinaciones, en primer lugar, de los pianos y también las reparaciones, no solo de los pianos, reparaciones completas. Lo único que no hacía era el teclado nuevo, pero las cuerdas, por ejemplo, las cuerdas bordonas, tenía una máquina que era un tablón de como 2,5 metros largo, con una manivela, y nosotros le ayudamos para hacer las cuerdas, a dar vuelta a esa manija. Estaba no sé cuánto tiempo. Él se había hecho una maquinita para decir, porque las cuerdas bordonas es el acero y se entorcha en el alambre de cobre, entonces se va siguiendo, pero las cuerdas, las bordonas más finitas, son centenares de vueltas que queda esa manija. Entonces a veces nos turnamos porque nos cansábamos también de estar primero despacito hasta que vaya tomando, para tener una maderita en la cual pasaba el alambre de cobre que había hecho él. Entonces iba siguiendo con una paciencia la cuerda hasta a lo mejor eran 2 metros largo de la cuerda que había que hacer, y llevaba mucho tiempo, sobre todo las que eran finitas, porque el alambre finito requería muchas vueltas que las bordonas gruesas, digamos, que el cobre ya era, no sé, tenía un espesor más grande. Así que, y también, bueno, la reparación, el cambio de paños, de todas las piezas, el desgaste de los paños, es que íntegramente hacía cualquier reparación. Y también le traían o íbamos a buscar a veces a algún pueblo los pianos para reparar. Y también los órganos de las iglesias, que en esos años se los llamaba armonios, y eran a pedales. El aire se producía, tenía 2 pedales que con los pies se iban accionando uno por vez. Entonces esos fuelles se gastaban, se rompían, entonces él los reconstruía con cuerina, cuero, todo, así que le hacía lo que necesitaba. Y se los traía en el auto, a veces en el forage se venía con eso. Después, tenía mucho trabajo acá, y a veces por ahí una piecita que a lo mejor que no se conseguía, un resorte o alguna pieza de madera, la hacía él, veía de solucionar el problema como sea. Así que la afinación era lo de menos, de pronto, para ir a afinar a algún lado. Entonces era de su actividad, fue siempre ligar la música, pero no solo en la enseñanza, con la sucursal Conservatorio Fracassi, con sus alumnos, sino siendo examinador del Conservatorio Fracassi, y después en el aspecto, bueno, las ventas, como tiene Julito ahora, ya estaba papá con él, con la Casa de Música también.
Y ahora recuerdo que cuando se iba a tomar exámenes a Paraguay o al norte, que se iba por 15 días, 20, dejaba todo un listadito, las directivas pegado en la ladera, que decía, bueno, estudiar esto, aquello, lo otro, no olvidarse de esto, estudiar el piano todos los días. Eso era ya una obligación que tenía. Bueno, él estuvo orquesta con su nombre, también con Don Miguel Zeta, creo que estuvo en alguna oportunidad, y con muchos ya lamentablemente hoy no están entre nosotros, los mismos papás que ya van a ser ahora en el mes de octubre, van a ser 23 años que falleció. Así que estuvo entonces en orquesta también con su nombre, y algunos con músicos muy conocidos en la época. Por nombrar algunos, bueno, estuvo con Don Silvestre Escalengue, acordeonista, René Barbier, autor de muchísimas composiciones, incluso yo tengo una letra de él en una melodía mía, también con papá tiene composiciones, hizo muchas composiciones, que era buen cantante y también bandoneonista. René Barbier, excelente persona, todo muy buena gente. También Dante Fontana, que era muy buen violinista, que estaba con la Sinfónica de Santa Fe. Falleció también hace poco Dante Fontana. Tuve la oportunidad de tocar juntos algunos temas, 2 o 3 temas, él en violín y yo en piano. Juancito Peretti, también otro violinista, tenía problemas en la vista. Después que otra, a ver si acá, bueno, en esta orquesta, no me acuerdo bien los nombres, pero en otra, aparte estaba Benito Mondino. Bueno, Silvestre Escalengue, papá de Mingo Escalengue también, y de Guillermo, que son muy buenos. Sí, y bueno, Mingo Escalengue fue alumno de papá, claro, Mingo Escalengue fue alumno de papá, y también Nilo Mondino, hijo de Benito Mondino, que también fue bandoneonista de la orquesta de papá, el papá de Nilo Mondino, también muy buen pianista, también Nilo Mondino, claro, y bueno, tantos otros que en este momento, que Adelio Gili, bueno, muchísimos. Y entonces, y la última orquesta fue la de Elvio Solari, y yo me acuerdo que ya empezó a gustarme el tango desde chico, porque cuando iban a ensayar, yo estaba creo que terminando la primaria, me iba a un rinconcito y los escuchaba a ellos, y también me gustó mucho el tango siempre. Yo hago música internacional con piano, pero también tango. Jerónimo Julio Sayone murió en Rafaela el 15 de octubre de 1987. Tenía 82 años. A mí me queda la satisfacción de que como hijo, en los momentos difíciles, en los últimos de su vida, cuando él ya no podía más manejar su auto, yo lo he llevado con mi familia, mi señora siempre predispuesta. En ese momento yo tenía 2 hijos, después llegaron 2 más, pero con los 2 hijos mayores y mi señora hemos llevado a papá y a mamá a veranear, a pasear, a donde íbamos nosotros los llevábamos, ya sea a Mar del Plata, sea a las sierras de Córdoba, a visitar a su hermano en Huerta Grande. Héctor Sayone vivía en Huerta Grande y antes comenté que también era pianista. Entonces me queda esa satisfacción que todo lo que pude hacer lo hice. En los últimos tiempos Chiche vivía con ellos, cosa que si había que darle una manito estaba siempre ahí presente. Y bueno, y otra cosita que no se dijo antes, es que siempre en el ambiente de los músicos, yo conversando con mi hermano, conversando con músicos de otros lugares, cuando hay algún reconocimiento o algo,
siempre coincidimos en qué lindo que el reconocimiento se haga en vida a la persona, porque entonces alcanza a disfrutarlo él también. Pero no importa, antes no había la ventaja de un canal de televisión como tenemos ahora, no estaban los adelantos, a lo mejor había que grabarlo en un grabador, pero no importa, más vale tarde que nunca. Cuando el reconocimiento no se pudo hacer en vida, pero alguien se acuerda de rendirle un homenaje y de hacerlo aunque sea después de fallecido, no importa. A nosotros, que somos sus únicos 2 hijos, nos colmó de alegría, estamos muy agradecidos y ojalá que toda la audiencia, toda la gente entienda lo que se siente, porque dio todo por Rafaela, con la enseñanza. Él no era rafaelino, quizás por ahí, por eso a veces no hay tanto reconocimiento, o no sé, pero quiero decir, fue una persona que preparó coros infantiles, trabajó en los colegios, trabajó con orquesta, en la música dio todo por Rafaela. Cuántas historias, cuánta letra, cuánta música compartida. Cómo Rafaela tiene que ver con estas historias de las orquestas y de los músicos de nuestra ciudad y de nuestra región, y en este caso también, por ejemplo, con el nacimiento del Sindicato de Músicos de Rafaela. Un placer, realmente un placer haber hecho este programa que creo que le debíamos a los sayones, se los debíamos desde el corazón. A ustedes seguir contándoles que estamos ahora también en internet, en un canal que usted puede buscar, www.actionchannel.com. Allí están nuestros retratos, las historias de nuestra gente. Es un canal de un grupo santafesino, nos han ofrecido esta posibilidad. Bueno, allí estamos con ustedes, con nuestros auspiciantes, a quienes siempre les agradecemos la presencia y nuestras historias. Teléfonos, dirección de correo, comuníquese con nosotros, tenemos las copias de todo el material a su disposición. No se olvide que nos encontramos los domingos a las 9 de la noche y los jueves a las 7 de la tarde, aquí, en Retratos de Ciudad. Hasta la próxima.